Una sola vez. Buenas tardes, muchachos y muchachas. Dale, Santi, para poder saber. Profesor, buenas. Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás? Bien, profesor, un gusto de verlo. ¿Cómo está? Igualmente, yo muy bien. Contento de volver a verlo. Saludos al profesor. ¿Qué le estás preguntando? ¿Quién entró en este comento con el Les voy a solicitar que silenciemos los micrófonos. Voy los saludando personalmente a cada uno y a cada una para que podamos iniciar nuestra clase. Buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás? Hola, Francisco, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, aburrido. Aunque me gustó que hiciera una clase porque como había muchas dudas. ¿Ya? Sí, me imagino que la mayoría de ustedes piensa igual que tú. Era necesario tener una clase de este medio, así que vamos a tratar de sacarle harto provecho. Bueno, ya, vamos a ir aceptando a los últimos compañeros que se están conectando. Así que les voy a pedir un poquito de paciencia. Ya, vamos a saludar a esta Fabiola. Fabiola, buenas tardes, ¿cómo estás? Fabiola, Buenas tardes, profe, es que estoy usando el teléfono de mi mamá. Ya, ¿cómo estás? Bien, profesor. Qué bueno. Que no me quiso dejarme conectar a través del computador. Es que me tengo que usar el teléfono de mi mamá. No se preocupe, tranquilo. Ya también veo a Catalina Mella, Felipe Troncoso, Elena Espinosa, Paz Segovia. Asumo que están detrás de la cámara, ¿ya? Así que necesito, yo sé que les da un poquito de vergüenza, pero también sé que no es la primera clase que tienen online, así que es importante que si pueden mostrarse un poquito, por último, para saber que están detrás de cámara y podamos comenzar. Ya, vamos a esperar un par de minutitos, ya, porque yo tuve un problema en enviar el enlace, así que hay muchos que se van a ir conectando. Ya. Aprovechemos tanto. Quisiera preguntarles lo siguiente. Veo, sin embargo, he visualizado y he recibido quizás no todas las tareas de todos de ustedes. Siempre he visto la participación de Francisco Soto, he recibido las tareas de Guillermo, de Santiago, de Fabiana, ya, pero de Ileni, también, pero no de todos. También he recibido tareas, pero quisiera saber si han tenido algún tipo de dificultad en cuál el paso en su micrófono y me puedan ir contando cómo les ha ido con las tareas. Chicos. Francisco, tú que tienes harta personalidad y te comunicas muy bien. Un poquito. Buenas tardes, profe. Francisco, ¿se te ha hecho muy difícil trabajar a distancia? Más o menos, yo creo por más que todas las dudas que tengo, no, la materia está como difícil, ¿entiendes? Me confundo en ciertas palabras. Ya, sí, Sí, más o menos. Ya, sí, es verdad, los contenidos son un poquito más complicados y se hacen el doble de difícil. Quizás a distancia. Hoy día tiene como propósito profundizar más. Tengo una silla, Vicente.
Tengo una silla, dice. Ya. Gracias, Chino. Mira. Ya, hija, chao. De ciencias naturales. Estoy leyendo. Ah, ya, gracias. Ya, no se preocupe. Ya, gracias. ¿Cómo estás? Bien, pues, ¿tú cómo estás? Bien, está bien. Qué bueno. Ya, chicos, están la mayoría conectados, así que vamos a comenzar con la clase. Les voy a pedir que tengan a mano su libro de ciencias naturales. Ya, como les había ¿Voy a dicho en el colocar el video audífono? anterior, tengan a mano su libro, su cuaderno, sus tareas también, porque a lo mejor vamos a ir tocando temas relacionados a ello. Ya, voy a preparar el PowerPoint que vamos a revisar el de la clase anterior para que vayamos despejando algunas dudas también. Acabo de compartirles el PowerPoint, me gustaría saber si lo logran ver. Sí, sí se puede ver, profe. Sí, Perfecto. profesor. Hay bastante participación, yo pensé que iban a ser los que iban a participar el día, así que me pone muy contento saber que la gran mayoría está presente hoy día. Muy bien, los felicito a todos. Bien. Les voy a pedir que a partir de este momento Esto lo estoy diciendo por mí, para ayudarme a recuperar la plata y por todo, pero a no puedo. poder ir explicando No puedo más. y que no hayan sonidos que nos interrumpan y dificulten la comunicación. ¿Ya? Así que pedirles nuevamente que silencien sus micrófonos, chicos y chicas. Perfecto. Ya. Vamos a ir comunicándonos con la manito. Yo a lo mejor voy a ir preguntándoles si me van escuchando, si van observando, y si ustedes me levantan el dedito con el pulgar hacia arriba, quiere decir que me están afirmando. Si me colocan el dedito hacia abajo, quiere decir que hay alguna dificultad. Bueno. Bien. Primero que todo, buenas tardes, estudiantes de séptimo básico A y séptimo básico B. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a una clase de ciencias naturales, nuestra primera clase que vamos a tener en esta modalidad, la primera de otras que vamos a tener, porque vamos a tener una clase online una vez al mes. Ya esta clase es la del mes de septiembre y el próximo mes de octubre vamos a tener una nueva clase. ¿Ya? Así que la idea es que hoy día le saquemos provecho a esta clase. ¿Bien? Bueno, como recomendaciones que les digo en todos mis videos, colocar mucha atención a las explicaciones del profesor, tomen apuntes en su cuaderno de aquellas cosas que les llamen la atención o aquellas cosas que les vayan costando para que no se olviden y luego me las puedan preguntar. ¿Ya? Si tienen alguna duda, yo siempre voy a estar disponible para que me consulten, así que me pueden escribir por WhatsApp, me pueden escribir por correo electrónico, me pueden llamar, como he tenido algunas conversaciones con algunos de ustedes. ¿Ya? Bien. Ya. Bueno, este es el PowerPoint antiguo, así que hay algunas cosas que vamos a ir omitiendo. Vamos a trabajar con el cuaderno de Ciencias Naturales, las páginas 16, 17, 18 y 19 del libro de Ciencias Naturales. ¿Ya? La clase tenía por objetivo, el tema principal de la clase era que eran los métodos de separación de mezclas. ¿Ya? Hace bastante tiempo atrás tuvimos clases sobre las sustancias puras y las mezclas. Hoy día nos vamos a concentrar en estas últimas. Las mezclas son la unión, o como su nombre lo dice, mezclar sustancias entre sí para formar sustancias nuevas. ¿Ya? Hay dos tipos de mezclas, las que son mezclas homogéneas, aquellas mezclas que no puedo distinguir sus componentes, que entre comillas podemos decir que están fusionadas,
entonces yo no puedo observar cada uno de los componentes. Aquellas mezclas se llaman homogéneas. Y también tenemos las mezclas heterogéneas, que son aquellas que yo puedo distinguir los componentes. Por ejemplo, se me ocurre un plato de comida, una ensalada con distintos vegetales. Ese es un ejemplo de mezcla, en la cual yo puedo distinguir cuáles son los componentes, o en este caso los vegetales, tal vez, ¿bien? Si yo observo una roca, una piedra, por mucho que yo vea una sola piedra, la piedra es un ejemplo de mezcla homogénea, porque es una mezcla de varios minerales, ¿ya? Sin embargo, dependiendo del tipo de piedra, hay veces que no se distinguen los componentes, y en ese caso estaríamos en presencia de una mezcla homogénea, ¿bien? El objetivo de la clase era conocer y que comparáramos los distintos métodos por los que pueden ser aplicados para separar los componentes de una mezcla. En esta clase vamos a ver 5 técnicas de separación de mezcla, los cuales son filtración, decantación, destilación simple, y vamos también a repasar un concepto que se llama punto de ebullición. ¿Ya? Bien. Ya. Lo que les decía hace un ratito, pensando en una sopa de fideos, tenemos una mezcla heterogénea. Yo puedo distinguir claramente aquí la zanahoria, la papa, los fideos, el caldo líquido, ¿cierto? Allí estamos en presencia de una mezcla heterogénea. Una mezcla homogénea podría ser quizás un jugo de manzana, porque si bien este está compuesto por la pulpa de la fruta, de la manzana en este caso, y el agua, yo simplemente aquí veo el jugo como tal. Sin embargo, hay algunos detalles en los que yo me puedo fijar, y si somos mucho más observadores, nos daríamos cuenta que la pulpa, al ser más espesa, si dejamos el jugo en reposo, la pulpa se empieza a concentrar en un sector del recipiente. Puede ser en la parte inferior o puede ser en la parte superior, dependiendo de la densidad que tenga el componente sólido, ¿ya? Pero estos son ejemplos bien sencillos para diferenciar lo que es una mezcla homogénea y heterogénea, ¿ya? ¿Qué sustancias contiene? Lo dijimos hace un rato. Ahí están los componentes de una mezcla, ¿ya? Hablamos de componentes cuando hablamos de las sustancias que forman una mezcla, ¿ya? La pregunta que yo les había hecho en esa clase era ¿cómo podríamos separarlos? ¿Ya? Y yo le hice esta pregunta a mi hijo para probar qué me decía, y cuando le pregunté cómo podría separar los componentes de una sopa de fideo, en su inocencia él me dice con la mano. Ya puedo sacar la zanahoria con la mano, puedo sacar la papa e irlos separando. Y la verdad es que tiene razón, ¿ya? Pero cuando yo le pregunto, ¿y cómo puedo separar la pulpa de la manzana del agua, en el caso de un jugo? Allí ya la respuesta no es la misma. Para eso es que existen las técnicas de separación de mezclas, ¿ya? Que en el fondo son procedimientos físicos o químicos que me permiten separar las mezclas, ¿ya? Y son los que vamos a abordar en esta clase, ¿ya? Ya, en el video anterior yo les había pedido que yo les iba a explicar 4 procesos de separación de mezclas, y en esa oportunidad les pedí que ustedes también investigaran acerca de otros 2 que existen, que quizás no es importante que se los aprendan de memoria, pero sí que los conozcan, ¿ya? Porque yo siempre les he enseñado que uno tiene que aprender mucho más de lo que el profesor les enseña. Bien, vamos a comenzar con el primer método de mezcla, de separación de mezcla, que se llama filtración, ¿ya? En el caso de la filtración, hoy no sé por qué aquí no me aparece la imagen, ¿ya? Pero si ustedes pueden ir mirando su libro, si alguien me puede apoyar y encender el micrófono y decirme en qué página podemos encontrar el método de filtración, se lo agradecería mucho. Pueden encender el micrófono y aportar a la clase
diciéndonos en qué página podemos encontrar este método de separación. Profe, es en la página 16. Muchas gracias, muchas gracias. Página 16 entonces, ¿ya? Bien. En el ejemplo de la página 16, si no me equivoco, aparece una olla con un brócoli, que inferimos que se colocó el brócoli en la olla para colocarlo a cocer, ¿ya? Y también aparece un recipiente con una yerba mate preparada, que es una infusión, un líquido que beben las personas, ¿sí? Si yo me hago la pregunta, primero, siempre un consejo es identificar los componentes de la mezcla. En el caso del mate, los componentes son el agua, ya componente líquido, o también llamado solvente, y lo que yo voy a disolver, en este caso la yerba mate. ¿Ya? Rápidamente, y como ustedes son habilosos, saben en qué estado de la materia se encuentran cada uno de sus componentes. El agua en estado líquido y la yerba mate en estado sólido. ¿Bien? Mientras que en el ejemplo del brócoli podemos separarlo brócoli componente sólido y el agua componente líquido. ¿Ya? Ambos son mezclas heterogéneas. ¿Ya? ¿Cómo los puedo separar? Mediante el primer proceso que se llama filtración. La filtración nos permite, como dice aquí, separar un líquido de un líquido los sólidos que no se mezclan con él. ¿Ya? Si ustedes ven el ejemplo de la yerba mate, la yerba no se mezcla con el agua, solamente se unen para poder impregnar el agua con el sabor y los componentes químicos de la yerba mate. Lo mismo el brócoli con el agua, no logran fusionarse, ¿ya? Entonces, para poder separarlo, nosotros utilizamos la filtración, ¿ya? La filtración es muy utilizada en la vida cotidiana. Yo siempre les he dicho que la ciencia no está solo en los laboratorios, también está en nuestra vida cotidiana, especialmente en la cocina. En la cocina ocurre mucha ciencia que a veces no nos damos cuenta, ¿ya? El instrumento que utilizamos para separar en la filtración es el filtro o un colador, ¿ya? ¿Por qué? Porque el colador o el filtro tiene pequeños agujeros que se llaman poros, que pueden ser pequeñitos o grandes, por donde el componente líquido, el agua, u otro líquido puede fluir. Al fluir puede escapar y puede separar esta sustancia líquida del componente sólido, porque el componente sólido no va a lograr atravesar los poros u orificios del filtro o del colador. ¿Bien? Profesor, Dígame. dice un compañero que no puede escuchar nada. Ya. Si ustedes le pueden comunicar por WhatsApp que ustedes tienen contacto con ellos, cuando no logran escuchar es porque cuando ingresan a la reunión por primera vez les aparece la opción de activar el audio. Y muchas veces los estudiantes no activan el audio y una vez que entran a la reunión es imposible poder escuchar a la persona que les está hablando. Por lo tanto, ese compañero tendría que salirse de la reunión y volver a entrar, ¿ya? Si lo hace yo lo admito y no va a haber problema con eso. Bueno. Porque yo tenía ese problema y ya lo arreglé recién. Bien. Si nosotros, cosa que no pasó y me hubiera gustado mucho trabajar con ustedes porque siempre les he dicho, los séptimos básicos son los cursos con los que yo más trabajo en la experimentación y ustedes ya son muy buenos para eso. Si hubiéramos llevado una filtración en una clase de laboratorio, hubiéramos utilizado los siguientes instrumentos. Un recipiente, ¿ya? Para poder separar el componente líquido. En el laboratorio yo tengo bastante papel filtro. Este papel, la característica que tiene es que tiene pequeños poritos, poritos o agujeros muy, muy pequeños por donde puede fluir el agua, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo hubiera tenido una mezcla como esta que se ve aquí, un vaso con agua y tierra o piedras, al hacerla pasar por el papel filtro, hubieran quedado atrapadas todos los componentes sólidos. Ya las piedras hubieran quedado atrapadas y como hay poritos en el papel filtro, el agüita hubiera descendido, hubiera caído al recipiente.
De esa forma yo hubiera podido separar el componente sólido, que son las piedras, del componente líquido. ¿Ya? Eso básicamente es la filtración, es muy sencilla de comprenderla. ¿Ya? ¿Dónde ocupamos la filtración? Bueno, como les decía recién, en la cocina. Cuando la mamá echa a cocer a veces los fideos en agua y le bota el agua, a veces utiliza un colador, ¿ya? Y por ahí escurre el agua y logra separar el agua de los fideos o cualquier otro tipo de alimento que uno necesite echar a cocer y después separarlo del agua. En un laboratorio, cuando se trata de sustancias más pequeñas, utilizamos el papel filtro. ¿Bien? Continuamos con el segundo método. Súper importante, cuando a ustedes les toque identificar las separaciones, tienen que identificar qué tipo de mezclas son, cuáles son los componentes y en qué estado se encuentran. Segundo método, primero el ejemplo, tenemos una mezcla de agua con aceite, mezcla heterogénea. ¿Por qué heterogénea? Porque al mezclar agua con el aceite y revolverlo nos vamos a dar cuenta que estos no se fusionan, no se juntan por completo y yo los puedo distinguir. ¿Qué otra característica podría permitirme describir esta mezcla? Es que ambos componentes, tanto el agua como el aceite, son componentes líquidos, ¿ya? Por mucho que el agua sea menos espesa que el aceite, ambos son líquidos, ¿ya? ¿Qué método podría utilizar yo para separar esta mezcla? La decantación, ¿ya? La decantación es un proceso natural, chicos y chicas. No es necesario utilizar instrumentos. Basta con dejar reposar la mezcla por unos minutos y por un efecto natural que se llama densidad, el componente más denso va a ubicarse en la parte inferior, ¿ya? Mientras que el componente menos denso se va a ubicar en la parte superior del recipiente. Es lo que sucede con la mezcla de agua y aceite. Y a veces nos sucede mucho a las personas que cocinamos, ya que de repente nos cae agua en el aceite, que estamos friendo y no sabemos cómo separarlo. Bueno, sí es posible, ¿ya? Bueno, la decantación nos permite separar un líquido o un gas de un sólido, ¿ya? O también nos permite separar dos líquidos que no se mezclan, como el caso del agua y el aceite, que presentan diferente densidad, ¿ya? Este proceso, como les dije, ocurre naturalmente cuando se deja reposar una mezcla, por ejemplo, una vinagreta o un jugo natural, ¿ya? Los que comen alcachofas y les gusta untar la alcachofa en una vinagreta, han podido darse cuenta que cuando la mamá o el papá, la abuelita prepara la vinagreta con distintos ingredientes, ocurre algo muy parecido a lo que se ve en esta imagen. Ya los componentes se empiezan a separar de forma natural, quedando los de menor densidad abajo y los de mayor densidad arriba. ¿Ya? Bien, si nosotros tuviéramos que realizar una decantación, en la clase de laboratorio vamos a tomar como ejemplo el agua con el aceite. Como les digo, se van a separar de forma natural, pero si yo les pidiera que me extraigan el agua en un recipiente distinto del aceite, ahí sí tendríamos que ocupar algunos instrumentos, los cuales son el soporte universal, que es esta varilla con esta base que se ve en la imagen, que nos permite pedir que el estudiante que esté con el o si le pueden avisar. Ya, muchas gracias, muchachos. Ya, como les decía, tendríamos algo como esto que se ve en la imagen. ¿Ya? El componente de menor densidad es el que se ubica arriba y el de mayor densidad se ubica abajo. ¿Ya? Una vez, yo le aprovecho de contar que una vez yo le pedí a unos alumnos de séptimo el año pasado que me inventaran un instrumento de decantación de forma casera. ¿Ya? Y recuerdo haber visto muy buenos trabajos porque los chicos en esa oportunidad con unas botellas de plástico inventaron un tubo, un filtro, y le colocaron una llavecita, ya una llave que se ocupa en gasfitería, así como la llave del lavamanos,
y al abrirla podían dejar caer el componente de menor densidad y pudimos ver en esa clase cómo el agua iba cayendo. En el momento en que el agua terminaba de caer, se cerraba el grifo o la llave y podíamos separar en un recipiente el aceite y en el otro el agua, ¿ya? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque a veces los estudiantes piensan que, como les dije anteriormente, todo se hace en un laboratorio y no es tan así, pues, o sea, la ciencia también la podemos hacer en nuestros hogares, siempre y cuando tengamos un poco de imaginación y motivación para poder descubrir fenómenos y resolver problemas, ¿ya? Entonces, repaso, la decantación nos permite separar un líquido o un gas de un sólido, o también dos líquidos que no se mezclan entre sí, como es el caso del agua y el aceite, ¿ya? Ocurre de forma natural, o también lo podemos realizar en un laboratorio utilizando instrumentos como recipientes y un tubito. Esto se llama tubo de decantación, ¿ya? Se llama tubo de decantación porque tiene el grifo o la llave incluida, ¿ya? Es especialmente para este tipo de procesos. Vamos a analizar un tercer método de separación de mezclas, ¿ya? Que se utiliza para separar y que se utiliza mucho en la cocina también o en las pastelerías, ¿ya? Para personas que trabajan con la harina. Los que han trabajado o han hecho panqueques o han hecho queques, rosca o pan en esta pandemia se han dado cuenta que cuando uno abre la harina del paquete, la harina viene con pequeños grumos o pequeñas porciones de harina que son más gruesos que otros, ¿ya? Y la mamá muchas veces pesca, toma un colador y empieza a tamizar, ¿ya? Esta harina para poder obtener harina muy fina, muy fina para lo que vaya a hacer después, ¿ya? Esta técnica tiene un nombre y se llamaba tamizado, ¿ya? El tamizado consiste básicamente en separar sólidos, se ocupa para separar sólidos cuyos componentes son de distinto tamaño, ¿ya? Es muy utilizado en la repostería o en la pastelería y también lo utilizan los trabajadores de jardinería y construcción. Cuando hay que preparar el cemento o el concreto es una mezcla también, se mezcla arena, piedra y el cemento como tal. Y a veces la tierra viene con piedras de distintos tamaños, viene con polvillo, con gravilla, y ellos utilizan un tamiz, que es este de madera que se ve aquí, que tiene unas boquillas donde hay pequeños orificios, y esto me permite separar los componentes de distinto tamaño. Todo lo que sea más pequeñito, más fino, va a ir cayendo, mientras que todo lo que sea de mayor tamaño o más grueso va a ir quedando arriba y no va a poder atravesar los agujeros, ¿ya? Es súper importante que ustedes como estudiantes identifiquen qué tipo de mezcla son las que estamos separando. En este caso, la harina de trigo es una mezcla homogénea. ¿Por qué una mezcla homogénea? Porque la harina, chicos y chicas, está formada por carbohidratos, está formado por proteínas y también algunos aditivos, ya que las empresas le agregan para que la harina dure más tiempo, para que no se eche a perder tan rápido. Pero cuando nosotros abrimos un paquete de harina no vemos los carbohidratos y no vemos las proteínas, solamente vemos una sola mezcla, ¿ya? Mezcla homogénea. ¿Ya? Bueno, hay distintos tipos de tamices, hay tamices gruesos, hay tamices delgados, también a veces utilizamos un colador como tamiz, ¿ya? En fin, en YouTube hay videos de cómo hacer un tamiz casero también, ¿ya? Otra técnica de separación es la destilación. La destilación, si ustedes no lo sabían, sirve para fabricar licores, como el vino, por ejemplo, como el pisco, el ron, ¿ya? Que toman los papás o las mamás a veces cuando se van de carrete. Nosotros, y sin embargo, podríamos separar los componentes de estos licores, ¿ya? Porque los licores básicamente están
hechos de agua, más sustancias que vienen de una fruta, por ejemplo, como es el caso de la uva, ¿ya? Y la destilación sirve para separar dos o más líquidos que forman una mezcla homogénea, ¿ya? A diferencia de la decantación, cuando decíamos el ejemplo del agua y el agua con el aceite no se mezcla. Pero si yo mezclo a lo mejor agua y alcohol, voy a ver que ambos líquidos se forman una sola mezcla, ¿ya? Y sin embargo yo podría separar el agua del alcohol, simplemente aplicándole calor, ¿ya? ¿Por qué y cómo ocurre este proceso? Resulta que todos los líquidos se evaporan. Ustedes saben que evaporación es cuando una sustancia líquida pasa a estado gaseoso, ¿ya? Se evapora, ¿ya? Y todas las sustancias líquidas se van a evaporar en algún momento, pero no todas al mismo tiempo. Todas tienen un punto específico de temperatura donde se logran evaporar. Y es aquí donde la destilación tiene su centro de atención. ¿Por qué? Porque cuando nosotros destilamos un líquido homogéneo, una mezcla homogénea, ¿ya? Lo primero que hacemos es introducir la mezcla en un recipiente y aplicarle calor. Como ustedes ven aquí en la animación, se empieza a observar que con el calor el líquido de menor punto de ebullición, o sea, el que se evapora más rápido, va a comenzar a evaporarse. Sus partículas van a empezar a pasar a estado gaseoso, se van a empezar a separar, ¿ya? Entonces, al vaporizarse, van a ir subiendo por este recipiente, ¿ya? Acá se muestra un termómetro que indica que la temperatura, a qué temperatura se va evaporando el componente líquido, y el vapor, estas partículas que se ven aquí son vapor. Ese vapor sólido, ese vapor gaseoso va a ir pasando por un tubo que se llama tubo refrigerante, ¿ya? Este tubo refrigerante lo que hace es enfriar el vapor. Enfriar el vapor, y tal como sucede con las nubes, cuando las nubes, que son vapor de agua, se enfrían, vuelven a pasar a estado líquido y comienzan a caer, y es lo que nosotros conocemos como lluvia o precipitaciones. Entonces todo ese vapor que se formó se va a enfriar y va a empezar a unirse de nuevo las partículas y van a formar una sustancia líquida. En este caso, la sustancia que tiene el menor punto de ebullición es el agua. El agua se vaporiza a los 100 grados Celsius. ¿Ya? Cuando el agua alcanza los 100 grados de temperatura, comienza a transformarse a estado gaseoso. O sea que cuando nosotros colocamos a hervir el agua en un hervidor, en una olla o en la tetera, cuando empieza a aparecer vapor de agua, el agua alcanzó los 100 grados Celsius de temperatura, lo que permite que sus partículas comiencen a separarse. Recuerden que las partículas están muy Cuando yo estaba en la barriga de mi mamá, donde ella dormía. y comienzan a el recipiente. Estás en la barriga de mi mamá, sí. Y finalmente, esta sustancia líquida se comienza a... No tiene nada. ¿Ya? Silenciar el micrófono, por favor. ¿Hay otro? No hay otro. Okay. Entonces toman así. Ya. ¿Qué es el punto de ebullición? El punto de ebullición, chicos, es el instante preciso en el cual se produce un cambio de estado de la materia, que pasa de líquido a gaseoso. Como les decía anteriormente, cuando nosotros aplicamos calor, ya sea con el fuego de una cocina, las partículas del agua están semi-unidas. No es como un trozo de hielo que las partículas de agua están muy unidas entre sí. El agua están medianamente separadas. Pero al aplicarles calor, las partículas comienzan a adquirir mucha energía. Y al adquirir energía empiezan a separarse y a romperse entre sí. Y al romperse, se vuelven más livianas y comienzan a ascender hacia arriba, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vemos, el vapor de agua, que sigue siendo partículas de agua, partículas de hidrógeno y de oxígeno, porque el agua, como ustedes aprendieron, es H2O, o sea, partículas de hidrógeno y partículas de oxígeno, ¿ya?
pero sigue siendo agua. Agua líquida y agua gaseosa sigue siendo agua, ¿ya? Bien. Bueno, esto eran las instrucciones de la tarea que tenían que haber hecho anteriormente. Acuérdense que hay plazo hasta el 30 de septiembre para mandar todas las tareas atrasadas, ¿ya? Y la tarea consistía básicamente en que ustedes tenían que completar esta tablita con las características que aparecen acá abajo, tipo de mezcla que separan, componentes y otras características, ¿de qué? De los distintos métodos de separación de mezcla. Por ejemplo, la destilación, dijimos anteriormente que separa tipos de mezclas homogéneas, ¿ya? Tipos de mezclas homogéneas como el agua y el alcohol, por ejemplo, ¿ya? La filtración, que fue el primer método de separación, ¿qué componente separaba? Separa un sólido de un líquido, como era el caso de la yerba mate con el agua o la del brócoli que habíamos echado a cocer en agua. En el caso de la decantación, que tenía otra característica que ustedes le quieran agregar, yo agregué la siguiente, puede ocurrir en forma natural, ¿ya? ¿Para qué hacíamos este cuadro resumen? Es para que nosotros básicamente pudiéramos resumir la información de esta clase y fuera mucho más fácil aprenderla, ¿ya? Yo en el video de la clase número 10 felicité y copié algunas de las tareas que me llegaron y otra vez les mando mis felicitaciones a aquellos estudiantes que cumplieron con su tarea, ¿ya? Así que muy buenas tareas he realizado, me he llevado muchas sorpresas y los quiero felicitar. No me sorprende porque siempre he dicho que los séptimos básicos son secos y secas, siempre se los he dicho, ¿ya? Pedirles que aquellos que no han mandado su tarea todavía hay tiempo. También quiero que sepan que en este contexto de pandemia yo sé que a muchos de nosotros nos cuesta a veces cumplir con todo lo que nos piden en la escuela. Yo no les voy a entregar una presión para que ustedes manden las tareas el mismo día. Por eso es que les doy bastante tiempo entre una clase y otra. Yo por lo general estoy pasando clases 1 o 2 veces al mes, ya para no sobrecargarlos de información y que ustedes tengan tiempo para realizar sus tareas tranquilamente y puedan hacerme llegar sus consultas en caso de que las tengan, ¿ya? Así que la invitación es, por favor, colocarse al día con las tareas pendientes y que a partir del mes de octubre, que ya está por empezar, podamos ir trabajando y ponernos al día, ¿ya? Con esta clase finalizamos la unidad de mezclas de sustancias puras, ¿ya? El otro mes comenzamos una nueva unidad, ¿ya? Así que importante que podamos ir al día y estar comunicados, ¿ya? Bien, chicos. Siempre les digo yo, evalúense ustedes cómo es su desempeño. La clase ya está por terminar. Si se me corta es porque... Guillermo, dime rápidamente, que nos queda poquito tiempo. Profesor, bueno, le he enviado las tareas, pero parece que la del cuaderno, por ejemplo, esta que mostró del gráfico, digo, de la esquema, todo, creo que no se lo he enviado. Ya. Y bueno, son esas tareas, pero le he enviado lo demás, bueno, computacional, no le he enviado tarea con el cuaderno. Chicos, una información súper importante que ya se va a acabar. Ya no voy a enviar más tareas en guías, solamente les voy a subir un formulario en Google, ¿ya? Así que de esa manera voy a evaluarlos. Ya. Voy a subir una evaluación formativa